La Fiscalía colombiana acaba de mostrar contundentes evidencias sobre el robo de las elecciones del presidente Santos en el 2014 al 2018. Es decir, se robó las elecciones. Por conclusión, fue un gobierno ilegítimo. Si fue un gobierno ilegítimo, sus actos ejecutivos son ilegítimos y por lo tanto el acuerdo de La Habana es enteramente ilegítimo. Ese acuerdo por el cual él nos entregó al comunismo. Es el momento de reaccionar y reivindicar. El acuerdo de La Habana con las FARC es enteramente ilegítimo y debe cancelarse. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal de YouTube del Centro Cultural Cruzada. La Fiscalía colombiana acaba de abrir nuevamente todo el escándalo de Odebrecht y ha dejado claro por 12 denuncias que ha hecho que le han llegado al expresidente Santos a través de su testaferro Ricardo Prieto más de 8.000 millones de pesos con los cuales él financió la campaña electoral de manera enteramente ilegal. Las elecciones del 2014 que le dieron la victoria hasta el 2018. Enteramente ilegal, enteramente ilegítimo, porque Odebrecht corrompió, conspurcó el país, conspurcó nuestros políticos y el expresidente Santos ha mostrado que no es el modelo de honor, ni de honestidad, ni de principios de este país. Él entregó nuestro país a las FARC a través del Acuerdo de La Habana, pero para hacer eso no escatimó en ser una conducta, en tener una conducta que podríamos llamar un poco fuerte, bellaca, porque él ensució a su contendor, al doctor Zuluaga, de grandes calumnias con relación a todo el caso del hacker Sepúlveda, y que después se vio que no había sido eso y que había sido una manipulación del propio Santos para dañar la figura de él. Pero no solo eso, él ya había perdido la primera vuelta y en la segunda él en su desesperación aceptó más de 8.000 millones de pesos, es más o menos eso, a través de su testaferro Ricardo Prieto. Y de esa manera, claro, él hizo y deshizo, ciertamente hubo compra de votos, propaganda, calumnias, compró conciencias, etcétera, etcétera, y terminó cambiando la opinión de la opinión pública a través de manipulaciones, no es otra palabra, y no de una campaña electoral legítima. De esa manera, nosotros vemos que si hubo un robo de las elecciones, podemos decir que ese gobierno fue ilegítimo, ese gobierno fue ilegal. ¿Y para qué le sirvió ese gobierno al expresidente Santos? Simple y sencillamente para imponer al pueblo colombiano un acuerdo con las FARC que fue negociado en La Habana, pero que no es un acuerdo en sí, no es un contrato en sí, eso fue una rendición incondicional en nombre del pueblo colombiano a los intereses comunistas más radicales. Y de esa manera nosotros vemos lo siguiente: si el gobierno es ilegítimo, el acuerdo firmado por él también es ilegítimo. Aquí es muy importante ver que nosotros con ese acuerdo hemos perdido el Estado de Derecho, porque hubo una serie de traiciones y complicidades que no escatimaron en acabar con los derechos constitucionales y con los derechos civiles. El primero de ellos, de hecho, fue el robo de las elecciones. El segundo es que había un plebiscito que fue fue realizado el 2 de octubre del 2016, que tuvo como resultado la no refrendación de ese acuerdo de La Habana. Y por lo tanto, eso era vinculante, por lo tanto, era de obligación su cumplimiento. Sin embargo, el expresidente Santos terminó
firmando el acuerdo, con lo cual se burlaron del pueblo colombiano de manera tal a que se acabó el Estado de Derecho. Pero de hecho todo el conjunto mostraba una burla para el Estado de Derecho, no solamente por la burla del plebiscito, simple y sencillamente porque era un gobierno que se robó las elecciones, porque era una Corte Constitucional que aceptó en complicidad todo eso, porque había una ONU y organismos internacionales que, a sabiendas de todo eso, permitieron toda esa manipulación para imponernos el acuerdo de La Habana, y de hecho eso también fue una violación del Estado de Derecho, porque el acuerdo de La Habana pasó a ser más o menos en la categoría de un acuerdo internacional por encima de la propia Constitución, es decir, maniataron la propia Constitución. El Congreso tuvo tal complicidad que aprobó ese acuerdo, es decir, por todos los lados la complicidad y la traición. Pero una cosa que nos duele mucho a los colombianos de bien, el propio doctor Uribe, que tanto bien nos hizo en los gobiernos de él, limitando la acción de las FARC, sin embargo, no acabó con las FARC, y eso es un misterio. Él, después del 2 de octubre, se apresura a ir a Palacio para negociar el acuerdo. Pero un momentico, doctor Uribe, usted no es nadie para poder negociar en nombre del pueblo colombiano, porque nosotros dijimos no, nosotros no le dimos ese poder para usted negociar. Y ellos, en esa componenda en la que el doctor Uribe perfectamente aceptaba el acuerdo de La Habana, pues simple y sencillamente elaboraron otro pasquín como acuerdo que era exactamente, prácticamente lo mismo, y lo firmaron. Es decir, es consternante, pero el gran culpable del acuerdo de La Habana, de la comunización del país, ha sido el doctor Uribe. Y otra cosa que nos extraña mucho, ¿por qué él impuso el gobierno del doctor Duque? Porque el doctor Duque es un hombre de transición, no es centrista, él es un santista, y todo su gobierno ha sido santista. No ha sido un gobierno realmente de la gente de bien y patriota. Él dice que es un tecnócrata, pero no, aquí existe una complicidad ideológica como una continuación de Santos y para consolidar el acuerdo de La Habana. Eso nos parece muy triste. El doctor Uribe nos impuso el gobierno de Duque, que en este momento está esclavizando el país con una dictadura de hecho. ¿Por qué una dictadura de hecho? Porque en este momento no podemos pedir firmas por la revocatoria de los alcaldes comunistas, simple y sencillamente porque la registraduría no quiere dar todavía las firmas, y eso con la complicidad del Ministerio de Educación y con la complicidad del propio gobierno Duque, que en ese sentido no ha permitido. Ese gobierno Duque que aprovechó la pandemia para él mismo afianzarse en un poder más estable con una dictadura que se llama eufemísticamente emergencia sanitaria, pero esa emergencia sanitaria nos está coartando nuestras libertades civiles de ir y de venir, de reunirnos, de hacer comercio, de hacer negociaciones, y nos está coartando la libertad religiosa. Ahorita la actualizó de nuevo hasta el fin de mayo. Es decir, ¿qué va a pasar con la Semana Santa? Nos va a decir que es muy peligroso y que la Semana Santa contagia mucho más que las fiestas y los mitines comunistas y feministas que él mismo ha permitido y que estas alcaldías comunistas han permitido. Vamos a ver qué pasa ahora el 8 de marzo con toda la orgía feminista que va a tomarse las calles. Ciertamente las van a permitir. Mientras tanto, nosotros no podemos pedir firmas, porque es que nuestras firmas contagian. No podemos ir a hacer una procesión en la Semana Santa, porque es que Dios contagia, pero eso sí, las feministas no contagian, ni siquiera tampoco el FECODE con sus manifestaciones y sus ilegalidades, acabando con la paz del país. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este gobierno Santos es ilegítimo
Primero, porque no aceptó el acuerdo. Segundo, porque se robó las elecciones. Tercero, porque fue inconstitucional, porque quiso hacer un acuerdo por encima de la Constitución. Es el momento, por lo tanto, que nosotros debemos resistir varonilmente y con carácter, porque si no, nos van a robar a Colombia y en el 2022 ya ellos se van a tomar las elecciones. Se la van a tomar a través de fraudes electorales, a través de mucho dinero del narcotráfico que va a comprar los votos, mucho dinero de las FARC que va a comprar los votos. Y se acordarán de mí que el propio gobierno Duque, en nombre del respeto a la Constitución, dejará encauzar las cosas para una victoria de Gustavo Petro en el 2022. Es decir, el Centro Cultural Cruzada, a horas tantas, vio que la única manera de nosotros salvar a Colombia es que haya una grande resistencia, una grande reacción del pueblo colombiano. ¿Y cómo sacarlo de la apatía en que él se encuentra, de la confusión y de la manipulación que la izquierda lo tiene sometido? Pues muy fácil, por medio de la gracia de la Santísima Virgen. Solo ella puede salvar a Colombia. Y en eso estamos empeñados a través de difundir el rosario público por Colombia en todas las plazas del país, porque de esa manera no solo se crea una conciencia esclarecedora, pero sobre todo se toca el cielo para que Nuestra Señora derrame esas gracias que redunden en una grande reacción de la opinión pública, una reacción que impida que esas paredes de la cárcel comunista se sigan levantando en torno a nuestro y que de aquí a poquito estemos como Venezuela. Y yo le digo una cosa, cuando Colombia caiga en el comunismo será peor que Venezuela. Esto será de una violencia espantosa. Pero señor Luis Fernando, era en nombre de la paz. Ese es un pretexto que todos sabían que era mentira. El propio Santos sabía que era mentira. Él sabía que era entregar el país al comunismo. Y todos sabían, la ONU sabía eso, los organismos del Estado también sabían eso. Y una prueba es que hoy por hoy existen vastas regiones del país otra vez controladas por las FARC y existe desplazamientos masivos de pueblos enteros y el control del narcotráfico, el narcotráfico con pleno control del país en todo sentido. Usted ve que hay una relación narcotráfico-FARC, porque este país hoy en día es una república narcotraficante y de aquí a poquito será narcoterrorista comunista, con la victoria que le alcanzarán en el 2022. Cabe decir también que ellos se están empoderando del campo a través de las comunidades campesinas y todos los acuerdos rurales que ellos están haciendo. Pero vean ustedes, se burlaban del rosario público por Colombia, promovido por el Centro Cultural Cruzada, como cosa tan insignificante. Bueno, si es tan insignificante, ¿por qué le temen tanto? En todo el Valle de la Aburrá existe una norma para prohibir y reprimir justo los rosarios públicos por Colombia. ¿Reprimir qué? ¿Es alguna cosa que va contra la ley o es gestor de violencia? Nada, son personas de bien que en plazas públicas rezan el rosario, cuidando el espacio de las normas de sanidad y con su propio tapabocas. Entonces, ¿qué le temen? Ellos temen la acción de la Santísima Virgen y saben que eso es una bomba atómica. Así como en Austria, en 1948, como fruto de una campaña de una cruzada del Rosario, Austria se salvó del comunismo. Así también Nuestra Señora podrá, con su presencia, con su gracia, dar las condiciones para una sana reacción. Una prueba de eso fue este sábado pasado, el día 27 de febrero, pretendieron prohibir el rosario público en la plaza de Itagüí. Decían que era por normas de sanidad. Nosotros mostramos que las normas de sanidad permitían reuniones de hasta 50 personas.
Y no, que no se podían hacer con conglomeraciones. Al lado habían cantidades de personas unidas, todas unas estrechas de otras, pero a ellos no le ponían cuidado. Alrededor, a una cuadra en esa misma plaza, había una conglomeración hacia una heladería de más de 50 personas, todas juntas. Y eso sí, no, eso sí se podía hacer, pero rezar el rosario no se podía hacer. Y esos nuevos antisociales, que eran los que querían rezar el rosario para que Colombia se salvase del comunismo y de la ideología de género, fueron rodeados por un verdadero ejército de policías y de guardianes del espacio público. Pero ¿por qué tanto miedo? Es porque habían personas que estaban llamando constantemente a esos pobres funcionarios para que prohibieran ilegalmente nuestro rosario, a pesar de que habíamos hecho todos los trámites de ley. Es decir, aquí no hay Estado de Derecho, aquí se hace, el poder hace lo que le da la bendita y real gana, y ellos quieren sabotear el rosario público. Vean ustedes, estimados amigos, el poder que tiene el rosario, y el enemigo lo sabe mucho más que a veces la ingenuidad de los colombianos de bien. Por eso yo lo invito, para concluir, suscríbase a este canal, porque le va a hacer muy bien. Usted va a estar bien informado en función del pensamiento católico, y de esa manera vamos a poder saber qué hacer. Y de esa manera vamos a poder recibir esa gracia de Nuestra Señora para una saludable reacción que salve a Colombia del comunismo. Es más, lo llamo a usted a un acto de mayor patriotismo. Únase a Articulación Colombia, que le voy a dejar aquí el link, por el cual podamos ir haciendo un verdadero ejército ideológico, legal y pacífico dentro del marco de la ley, para defender a Colombia e impedir que Colombia caiga en el comunismo, de manera tal a que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las generaciones que van a ir para adelante después tengan orgullo de nosotros, porque nosotros enfrentamos el gran peligro, impedimos que esta nación sea destruida. Muchas gracias.